En Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, y hoy empezamos con la lección 41. Y el título es Cuando las cosas no salen bien. Ese es el título, Cuando las cosas no salen bien. Y con este título quiero poner entre paréntesis la idea que cuando es la voluntad de Dios que las cosas no salgan bien. Porque muchas veces pensamos en la voluntad de Dios como cosas agradables o favorables a nosotras. Se nos abre la puerta, todo sale bien, es conveniente, es fácil, es familiar. Decimos, oh, esa es la voluntad de Dios porque el camino fácil, ¿no? Pero muchas veces el camino difícil, pedroso, dificultoso, con obstáculos, también puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas. Claro. Y este es el caso de David, porque no hay manera que David agrade o gane a Saúl. Todo lo ha intentado. Ganó la batalla contra los filisteos, ganándole al gigante Goliat, y entonces ganando la batalla contra los filisteos. Le dio victoria en otras guerras, se casó con su hija. Saúl pidió los prepucios de estos hombres y él les trajo los prepucios, los 200. O sea, David ha hecho todo correcto. Se lleva bien con el hijo, que supuestamente era el que iba a ser el heredero al trono. Se lleva bien con el hijo, su hija lo ama, la gente lo quiere y Saúl lo odia. Entonces, ¿qué cuando las cosas no salen bien? Y en vez de puertas abiertas tenemos puertas cerradas. Y en vez de un camino estrecho, directo a la meta, tenemos un camino que da vueltas, que tiene precipicios, rocas, obstáculos. Y lo que queremos decir en este pasaje es que también esa puede ser la voluntad de Dios. Y en el caso de David lo fue. ¿Okay? Y queremos sacar principios, siempre hablo de principios, de estas historias bíblicas que Dios quiso que quedara el récord ahí para poder enseñarnos e instruirnos en cómo debemos de vivir el ahora para nosotros. Entonces, esa es una primera base, ¿no? Que muchas veces tenemos que discernir que si las cosas salen mal, puede ser que esa sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hay algo en proceso. Hay intención en proceso. Ok. Entonces, hay bendición de que muchas veces Dios estropee nuestros planes. Que hay bendición no instantánea, no la vemos como quizás un inconveniente, un fastidio, o nos cuestionamos, ¿dónde está, Señor? ¿Por qué permites esto? Pero a largo plazo hay bendición. A corto plazo no lo vemos, a largo plazo hay bendición y ahí es donde necesitamos confiar. Necesitamos confiar en Dios. En este capítulo 20 de 1 Samuel vamos a ver el último intento de Jonatán para reconciliar a su padre, el rey Saúl, y a David. Su último intento, porque Jonatán ya intentó la última vez y le fue bien por un poquito de tiempo hasta que los celos de Saúl volvieron a resurgir por la victoria de David. Entonces tenemos los versículos 1 al 4. Recuerden que Saúl en el capítulo anterior intentó matar a David con la lanza mientras que él tocaba, ¿no? En eso nos quedamos. David ministrando a Saúl a través de la música, él intenta matarlo, huye a donde está Samuel. Saúl manda a sus soldados para que lo aprisionen, pero cada vez que lo mandan terminan profetizando, adorando a Dios en trance, hasta que por último Saúl va y termina profetizando, adorando a Dios en trance. Terminó el versículo diciendo que Saúl entre los profetas, dándonos a entender, hemos visto que cuando queremos luchar contra los planes de Dios, Dios al final nos tenemos que rendir porque Dios va a cumplir sus propósitos. Estamos hablando de un Dios soberano, no un Dios tribal, ni un Dios que uno puede comprar con dinero, ofrendas o sacrificios, ¿no? Estamos hablando del Dios soberano del universo y acá vemos cómo graciosamente, de una forma humorística, trata con este rey
Saúl diciéndole, es que no te quiero que ataques a mi siervo. ¿De qué manera quieres que te lo diga? ¿De qué manera? Bueno, entonces empezamos el capítulo 20, versículo 1 al 4. Vamos a ver acá sobre lo que David hace con Jonatán, porque David comienza a inquirir. Dice así, después David huyó de Naiot en Ramá, ahí donde él había ido a buscar a Samuel, recuerden, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que me busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Entonces David lo que está haciendo acá, después de huir, sabiendo que Saúl había llegado en su intento de matarlo, de eliminarlo, David buscó a Jonatán porque como amigo, la pregunta es, ¿por qué Jonatán no me avisó que su padre venía a buscarme? ¿No? Porque Jonatán ha venido alertando a David del peligro, de los estados de ánimo y de humor del padre, pero esta vez no hubo aviso, no hubo alerta. Entonces David pregunta a Jonatán, ¿he hecho yo algo malo? Porque no me has dado aviso, no me dijiste que venía tu padre a buscarme. Y obviamente Jonatán no sabía que Saúl había hecho esto, pero que él le dice que él iba a buscar la manera de enterarse lo que el papá iba a hacer, ¿no? En asuntos relacionados a David. Así que Jonatán le asegura a David su protección, asegurándole de que se enterará o le advertirá por lo menos de las intenciones de su padre. ¿Ok? Ahora, David, miren lo que revela David acerca de sí, al final del versículo 4, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y ese era el estado emocional de David. David estaba desanimado. Estaba desanimado porque las cosas iban mal. Estaban desanimados porque él había intentado de muchas maneras de complacer al rey, quizás nosotros tengamos una persona así en nuestras vidas, de complacerlo, de hacer la paz, de buscar el bien de la persona, de tratar de mantener la armonía y la calma, y a pesar de esto, esta persona cambia de ánimo y ataca, persigue, maltrata, menosprecia y sobrecarga. Entonces la pregunta es, me siento a morir, porque es tanto el desgaste emocional, el estar mirando sobre tus hombros si te van a atacar o no te van a atacar. Vivir así es horrible, ¿no? Más si estamos casados con alguien que en un momento puede ser nuestro enemigo, ¿no? Durmiendo con el enemigo, como dice la película. Pero David entonces estaba desanimado porque él ya sabía que Saúl lo quería muerto. No cabría duda que Saúl no iba a parar hasta matarlo. Esa era la determinación del rey Saúl, determinado a matarlo. Y es acá en este periodo donde David escribe muchos de sus salmos hermosos que hablan sobre que él es perseguido por sus enemigos y cómo es injusto esa persecución, porque él no hizo nada malo, y cómo él adora a Dios y cómo él pide a Dios protección, cómo él pide a Dios de que él lo vindique, lo levante y lo muestre que es justo, ¿no? Ahí tenemos esos salmos hermosos que hablan de cómo David se sentía. Como ejemplo, le compartí el Salmo 59 la semana pasada. Así que el camino que Dios marcó para David hacia el trono, o sea, él para sentarse al trono iba a ser un camino lleno de peligro y de atentados contra su vida. Ese iba a ser el camino que David le tocaba caminar hacia el trono. Esa era la voluntad de Dios. De esa manera Dios iba a formar, purificar y preparar el carácter y el alma de David para el puesto que él iba a tener.
¿Okay? Tenemos un caso similar en el Nuevo Testamento, cuando el Señor se presenta a Saulo de Tarso en el camino y le pregunta en ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9, y después el Señor llama a Ananías para que vaya y ponga las manos sobre Saulo y reciba la vista y lo bautice, ¿no? El Señor comisiona a Ananías. Ananías no quería ir. Ananías dice, pero él es uno que ha matado a la iglesia, la persigue. Y entonces Dios le revela a Ananías el propósito, la misión de Saulo. Él me va a servir para predicar el evangelio a los gentiles. Dios le revela a Ananías. Y cuando el Señor se le presenta a Saulo y le habla, y Saulo reconoce que estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo por perseguir a la iglesia, el Señor le dice, dura cosa te es dar aguijón contra, o sea, dura cosa es luchar contra mí, ¿no? Como que Saulo le estaba y Pablo tenía el nombre del primer rey, Saulo. O sea, estaban luchando en contra de la voluntad de Dios por ponerse en el camino de la obra de Dios. En el caso de Saulo, David era el ungido, llegar al trono. En el caso de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, estaba persiguiendo a la iglesia, a los suyos, ¿no? El primer mártir, Esteban, pero Dios entonces lo llamó a Saulo para que él sea el que lleve el evangelio a los gentiles, y le dice a Saulo de que su ida a los gentiles iba a estar marcado por luchas, atentados de muerte, enfermedades, palizas, apedreamientos, etcétera, etcétera. O sea, el camino a llevar el evangelio a los gentiles no iba a ser un camino de rosas para Saulo, iba a ser un camino dificultoso. Y cuando leemos el libro de los Hechos, Lucas lo cronica muy bien, lo narra muy bien. Y donde entraba Saulo, allá lo botaban, allá lo tiraban, allá le daban por muerto, lo apedreaban, lo tiraban a la cárcel. Y esa era la voluntad de Dios. Así que cuando las cosas no salen bien, y es la voluntad de Dios. Y el Señor nos da una gracia extra, una fortaleza extra para poder aguantar eso, porque en nuestro estado natural no pudiéramos aguantar el menosprecio, el escarnio, la persecución, ¿no? Pero porque si estamos en la voluntad de Dios y queremos agradarle a Él y somos obedientes y fiel a Él, como lo fue David, entonces va a ser un tiempo de provecho, porque en ese tiempo vamos a ser usados por Dios en lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. En el caso de David, escribió muchos de los salmos. Tenemos para nuestro provecho y bendición muchos de los salmos. No solamente esto, pero esto va a dar oportunidad para que un grupo de gente se una con David. Y el grupo de gente que se va a unir con David para apoyarlo no va a ser de la clase alta, ni del clero religioso, ni de las familias adineradas de Jerusalén, ni de las familias de Saúl. El grupo que se va a unir a David va a ser un grupo de gente que ha huido de su propio país por cuestiones de justicia. O sea, van a ser como lo que nosotros conoceríamos como unos revolucionarios y escoria de los pueblos en general, porque no solamente van a pertenecer a Israel, van a pertenecer a naciones gentiles. Es el grupo que se le va a unir a David. Y David, en esa huida fugitiva que va a tener, porque Saúl ya entonces le pone la vista que lo quiere matar, en esa huida con ese grupo, él va a ser una influencia para esa gente que pasaba desapercibida, que no eran no se tocaba, no se llegaba a ellos porque eran lo peor. Había de todo en ese grupo, ya vamos a estudiar. Pero lo que quiero decir es que el camino de David va a ser difícil para el trono, pero en el caminar hacia el trono, Dios va a usar a David de una manera que va a ser provechosa y de bendición, no solamente para nosotros por tener los salmos, pero con la gente con la que él se va a juntar. ¿Ok? Tengan eso en mente. Le digo eso porque cuando es la voluntad de Dios que
el camino sea dificultoso en nuestras vidas, es porque Él está usando lo que está sucediendo día a día para su gloria y para bendecir a otros. ¿Okay? Ese es el punto. Entonces David, como humano, obviamente se sentía que su muerte era inevitable. Y entonces Jonatán, para tranquilizarlo a su amigo, que tiene doble ánimo, que está deprimido, le hace una oferta de ayuda. Lo que deseara tu alma haré por ti. Recuerden que este es el Jonatán que le dio su ropa, su armadura, ¿no? Todo esto ha hecho Jonatán por David. Quizás Jonatán ha podido decir, David, ¿dónde está tu fe? ¿No confías en Dios? ¿No sabes que Dios te ha apuntado a ti como rey de Israel? Descansa en Él. No sabemos esa conversación que tuvo Jonatán con David, pero lo que tenemos acá escrito es que le dijo, lo que deseara tu alma haré por ti. En momentos de angustia y depresión y desánimo, estas palabras son clave. Lo que deseara tu alma haré por ti. O podemos hacer la pregunta, ¿qué necesitas de mí? Estamos hablando con una persona desanimada, deprimida. La tendencia es dar consejos. No te desanimes, no hagas esto, el Señor te ama, el Señor está contigo. No, la tendencia es animar dando consejos. Pero ¿saben que esta es una declaración clave? En vez de dar consejos, podemos preguntar a la persona desanimada, angustiada, ¿qué necesitas de mí? Necesito que me dejes en paz. ¿Ok? Damos espacio. Necesito que me saques a pasear. Perfecto, vamos. Necesito que te encargues de la casa y que cocines por la próxima semana porque no tengo mente. Muy bien, lo hacemos. Eso es lo que Jonatán le dijo a David en ese momento de depresión y angustia. Lo que deseare tu alma, haré por ti. Y eso es lo que hace un verdadero amigo y alguien que realmente se preocupa. Cuando estamos encarando a personas desanimadas y deprimidas, que conocemos muchas, podemos preguntar, ¿qué necesita usted, hermanita o hermano, de mí? E intentamos entonces ayudar. Ok, vamos a ir una parte más y paro para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. David entonces, versículos 5 al 11, hace algo muy sabio. Recuerden que David, el escritor describe su vida como una persona prudente. Recuerden que esa palabra prudente se repitió varias veces cuando entraba a la casa de Saúl. Era prudente cómo andaba, o sea, era sabio. David era sabio en su manera de caminar en medio de todo esto. Y miren en su sabiduría lo que David propone. Y esta es una enseñanza a nosotros para la resolución de conflictos. Vamos a ver un principio acá. Dice así, versículos 5 al 11 de 1 Samuel 20. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendré paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. La próxima semana vamos a estudiar qué sucede. Pero acá David propone probar la actitud de Saúl para ver sus intenciones habían cambiado o no. Y este es un principio básico cuando estamos tratando de resolver conflicto o cuando tratamos con personas de carácter difícil y no sabemos qué va a suceder. En inglés se dice, se siente como que estamos caminando entre cáscaras de huevo, ¿no? Uno no sabe cómo va a suceder hoy, entonces no sabemos si la persona lo hace para amargarnos la vida o no se da cuenta, no sabemos intenciones.
Pero entonces acá David propone probar la actitud de Saúl. Y esto es algo que nosotros podemos hacer para saber qué límites poner con los demás, especialmente con aquellos que nos quieren dañar, o si necesitamos orar por ellos, o si necesitamos darles espacio, etc. Hay que probar la actitud de las personas. Probar la actitud. Esto es algo sabio que hace David. Entonces, ¿cómo intenta David probar la actitud? David le pide a Jonatán que observara la reacción de su padre Saúl ante su ausencia. ¿Ok? Había una fiesta importante que se celebraba mensualmente para los altos funcionarios del Estado. ¿Ok? Una comida, una fiesta. Y entonces David quería esa oportunidad, si Saúl se la daba, para reconciliarse con él, o quería saber si iba a ser la oportunidad para que Saúl lo mate. Él quería saber, porque era requerido que estén todos los oficiales en esta fiesta, en esta comida. David tenía que estar ahí, pero él quería saber si Saúl lo quería para bien o Saúl lo quería para mal. Entonces, por eso David dice que se acostumbraba a sentar, o se acostumbra a sentar con el rey a comer. Esto habla de luna nueva, dice, mañana será nueva luna. Según Números 28, versículo 11 al 15, se ordenaba sacrificios especiales para la luna nueva. Había sacrificios especiales en Israel para la luna nueva. Así que durante este sacrificio, que después termina en una comida, recuerda que se comían los animales, ¿no? Se repartían. Es durante esta celebración que David quiere saber cuáles son las intenciones de Saúl. Porque antes no, me perdonó, me tira la lanza, me perdona, me tira la lanza. No, yo quiero saber. Y entonces David le dice a Jonatán, pero si tú encuentras que yo he hecho algo malo, tú mátame. ¿Para qué esperar a tu padre? Si realmente yo he errado y he hecho, tú mátame, ¿no? Toma tú las cosas en tu asunto. Ok, Jonatán obviamente no, era leal a David, nunca suceda, le da ánimo y entonces se ponen de acuerdo en un aviso. David presenta un problema práctico para determinar si Saúl lo iba a eliminar o no. Quiero parar acá porque la próxima vez va a haber un acuerdo que hace Jonatán con David, pero este otro principio es probar los corazones o probar la actitud de aquellos que procuran nuestro mal. Probar su corazón, su actitud, ¿no? Cuando hablamos de corazón, su actitud. ¿Y cómo podemos probar nosotros la actitud de las personas? Y acá tiene que haber otra persona, tiene que haber un tercero. Tiene que haber un tercero. En este caso era Jonatán el tercero. Estaba David, Saúl en conflicto con David, y Jonatán, que iba a interceder. Entonces, por ejemplo, si hay un conflicto en la familia y alguien en la familia se ha dado cuenta que hay un conflicto entre dos hermanos y esta persona tercera en la familia se da cuenta, conflicto entre los hermanos, y quiere ayudar. Entonces, esta persona puede ayudar viendo, no solamente entendiendo cuál es el conflicto, pero viendo las intenciones de cada uno. Digamos que uno de los hermanos procura el bien, es el que quiere la paz, la armonía, pero el otro es un sinvergüenza, se aprovecha, miente, engaña. Pero ha habido oportunidad para que este que miente, se aproveche, engañe, diga, no lo vuelvo a hacer, tú sabes, estuve débil, me enfermé. O sea, las excusas típicas, y uno vuelve a caer y se vuelven a aprovechar de uno y sigue entonces el conflicto. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que este hermano no me va a engañar y no me va a ver? Porque ya ha sucedido varias veces. No es que lo quiera borrar del panorama, pero quiero dar una oportunidad para ver una relación. Es donde entra una tercera persona a tallar, a ayudar, a probar la actitud del corazón. Entonces, esta tercera persona entra a hablar con este hermano conflictivo y comienza a hacerle preguntas. ¿Qué te parece esto? ¿Podemos hacer el otro? Y según como responda, no, es que mi hermana es una terca o no la aguanto, ahí uno comienza a ver lo que hay dentro del corazón, ¿no? Lo que habla la boca.
Porque por lo general ese hermano no te lo va a decir en la cara, Claro. lo va a hacer con terceros. Entonces, con ese tercero que es seguro, es que uno prueba el asunto. ¿Me entiendes? Es una manera sabia para ser prudentes y saber si hay que poner límites por el bienestar del otro y por el bienestar de uno, para que no haya abuso, porque puede haber abuso, se pone, ¿no? Uno no quiere Claro. que la relación termine rota y hay que poner límites. O si realmente se equivocó y tiene intenciones de no, yo amo a mi hermana, yo haría cualquier cosa, sino que yo siempre caigo en esto, entonces, ok, entonces ahí probamos que necesita ayuda, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo para que no vuelva a caer si tiene problemas con no saber manejar el dinero, porque siempre se lo gasta. Puede ser que tenga un problema de apuestas o lo que sea. Entonces vamos a ayudarlo porque reconoce. Entonces vamos a ayudarlo. Pero si no reconoce, yo estoy bien y es que es una tacaña y comienza así a atacar con tercero porque no le dice a la hermana directa, entonces vemos su actitud es contra mal. No va a trabajar, ponemos límite. Y eso es lo que David va a hacer. Porque según esta prueba, el límite que va a poner David va a salir de la casa de Saúl y no lo va a ver más. O sea, no lo va a ver más en su trono ahí junto como yerno que lo apoya como su general. Se va a encontrar después con él, pero ya no como aquel que es su mano derecha. Totalmente se aparta. Y eso es difícil que hacer, apartarnos de aquellos que insisten en hacernos mal, especialmente cuando es gente de familia. Es difícil, ¿no? Porque uno dice, la sangre es más fuerte. Mi mamá, mi papá me dice que nunca debemos de abandonar a nuestros hermanos y tenemos todo esto que nos ponen, pero cuando ese hermano es malo y lo que busca es intencionar mal, David se aparta y él está actuando prudentemente. Voy a parar ahí porque podemos hablar mucho acerca de cómo manejar gente conflictiva, que nos da principios la palabra de Dios, pero acá entonces David propone probar la actitud de Saúl. Y como vamos a ver la próxima semana, ustedes por favor sigan leyendo capítulo 20, capítulo 21, la prueba Saúl no la pasa. No la pasa porque odiaba a David, tenía celos de David y ya se había determinado eliminarlo. Y podemos tener gente así en nuestro entorno, que solamente buscan el mal. Entonces ese es el camino difícil que el Señor nos permite caminar. Tenemos la ventaja, ¿no?, que los cuida.